Muy bien. Seguimos hablando acerca de el espíritu que no hemos recibido de Dios y el espíritu que sí recibimos de Dios. No hemos recibido un espíritu de cobardía, de temor, de timidez, dicen otras traducciones, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hemos estado hablando acerca del temor, de la intimidación. Hoy quiero enfocarlo en cuanto a la valentía, pero para eso retomamos un poquito el aspecto de la intimidación y el temor. En Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 28, en la palabra de Dios para todos. Es interesante en Filipenses capítulo 1, si después de Reforma usted le puede prestar atención a este capítulo, cómo el apóstol Pablo hace énfasis en el estilo de vida dentro del reino de Dios, pero hace mucho énfasis en el carácter de un hijo de Dios, y si le presta atención se va a dar cuenta que este carácter tiene que ver con la valentía de alguien que es hijo de Dios. Así que dice así el verso 27 y 28. Pero es interesante que el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia al estilo de vida que refleje correctamente el Evangelio. Dicho de otra manera, entonces una vida, una conducta, un carácter que sea coherente con el Evangelio. El Evangelio entonces implica, como ya sabemos muy bien en medio de nosotros, implica una transformación. No implica solo el regalo de la salvación, que es algo absolutamente maravilloso. Pero mucho cristiano se queda solo con el aspecto de la salvación sin entender su transformación. Pero el Evangelio produce una transformación y esa transformación entonces debe revelar un estilo de vida que sea coherente, que coincida con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo aquí hace un énfasis. Pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. ¿Cuál es el comportamiento de una persona que va a representar dignamente el mensaje acerca de Cristo? El Evangelio. ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es la conducta? Claro, esto es muy amplio, pero aquí, en estas verdades, se nos enfocan tres aspectos fundamentales. Voy a hacer énfasis en la última, pero quiero resaltar las dos primeras. En primer lugar, dice, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu. En otras traducciones dicen firmes en un mismo Espíritu. Que siguen firmes en el Espíritu. La firmeza es parte del comportamiento que coincide con la verdad del Evangelio. Una persona que vive firme, no estamos hablando de necedad o terquedad. Estamos hablando de firmeza en el Espíritu, dice claramente la Escritura. Y resalto esto porque se tiende mucho a confundir, aunque ya se ha aclarado tantas veces.
Se confunde a veces la firmeza con la necedad o la terquedad. Es que yo soy una persona firme, dicen algunos. Pero quizás no es que sea firme, y mucho menos en el espíritu, sino es que es una persona necia, terca en su actitud, en su desobediencia, en su comportamiento. Hay necedad de no cambiar. Eso es totalmente diferente. Eso no es firmeza. Eso es carne. Pero aquí la Escritura nos está hablando de la firmeza en el espíritu. La firmeza en un mismo espíritu. Hay una determinación clara en el Hijo de Dios. Bueno, lo voy a decir de otra manera. El Evangelio entonces, la verdad del Evangelio, produce discípulos firmes en el Espíritu, guiados por el Espíritu, en la verdad que el Espíritu revela, pero con un carácter firme, permanente, constante, inequívoco, pero que no es tan valiente, que no hay incertidumbre, que no hay altos y bajos, sino firme en el Espíritu. Esa es parte de comportarse correctamente. Cuando estamos hablando de comportarse, como dice la versión 60, o portarse, como dice esta traducción, no tiene que ver con un esfuerzo humano. No tiene que ver con, tengo que hacer esto, tengo que cuidar el otro. Humanamente, tiene que ver con una expresión de lo que el Evangelio produce en la vida de una persona. Por supuesto, aquella persona que está sometida a la guía del Espíritu, que se deja transformar, influenciar por la palabra de Dios y empieza a convertirse en la expresión de este Evangelio. El problema de mucho cristiano es que no representa, como dice esta traducción, dignamente el mensaje de Cristo. Significa que cada uno de nosotros somos un mensaje del Evangelio. No solo que debemos dar el mensaje de forma hablada, sino que nosotros debemos ser el mensaje del Evangelio de Cristo. La firmeza es parte de ese mensaje que debemos dar. Pero hay otro aspecto aquí importante, dice, y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el Evangelio. En la 60 dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es interesante que otra forma que es coherente a la expresión del Evangelio o portarse de manera que represente dignamente el mensaje de Cristo tiene que ver con la unidad de la iglesia alcanzando el mismo propósito. Y el propósito es luchando por la verdad del Evangelio. Como dice esta traducción, para lograr que otros crean en el mensaje. Ese es el objetivo de la unidad. La unidad no tiene que ver solo con una armonía de amistad, con un compañerismo solamente, sino con una unidad donde apunte al cumplimiento de las determinaciones de Dios, al cumplimiento del propósito del Señor, que es que otros crean en el mensaje del Evangelio. Entonces, estamos resaltando estas primeras dos características que tienen que ver con una expresión que dignifica el mensaje del Evangelio o una expresión que representa correctamente el mensaje del Evangelio. Número 1, la firmeza. Y número 2, la unidad, pero la unidad en el cumplimiento de la expansión del Evangelio. La unidad en el cumplimiento del mensaje del Evangelio. Entonces, puede haber mucha armonía, puede haber mucha unidad, pero unidad en base a otros aspectos. Aquí, el portarse dignamente del mensaje del Evangelio tiene que ver con un estilo de vida de unidad, pero cumpliendo el mismo objetivo del Señor, la predicación del Evangelio. Que otros crean en el mensaje. Y el tercer punto, que es el que quiero hacer el énfasis, dice,
quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. En la versión 60 dice, en nada intimidados. Qué interesante, porque el vivir o el portarme de una manera que represente con dignidad el mensaje de Cristo tiene que ver con personas que no se dejan intimidar. La intimidación entonces contradice la verdad del Evangelio. Cuando digo la intimidación es el yo vivir intimidado. Claro, el intimidar a otros también, pues, ¿verdad? Pero estoy hablando de expresión. Cuando yo me dejo intimidar, cuando yo permito el temor, cuando yo permito que me paralice alguna circunstancia, alguna persona, alguna oposición, entonces mi expresión está contraria a la verdad del Evangelio. Significa que lo que representa dignamente la verdad del Evangelio es la valentía. Porque la característica de intimidación o el estar intimidados lo representa incorrectamente. Es contraria al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, la valentía es la representación correcta, digna del mensaje del Evangelio. Queremos ser una iglesia que expanda el reino de Dios. ¿Queremos ser una iglesia que predique y alcance a las multitudes para Cristo? Sí. Uno de los mensajes que la iglesia debe dar en su conducta es la valentía. Nunca intimidados. Específicamente, al entender el contexto, tiene que ver con aquellos que se han opuesto a la predicación del Evangelio. En los versos anteriores, el apóstol Pablo está evidenciando cómo el estar encarcelado está produciendo un mayor fruto de la predicación del Evangelio. Todos en el pretorio, dice, todos en la cárcel, la gente que trabaja ahí, la gente encargada, está oyendo el mensaje porque él está ahí encarcelado. Pero esto también ha desatado una valentía, una actitud de fe en los discípulos de predicar con mayor entusiasmo, con mayor vigor, con mayor fuerza el Evangelio. Entonces, el Evangelio se está expandiendo a pesar de la circunstancia. Vemos entonces a un apóstol Pablo encarcelado, pero no intimidado. Encarcelado, pero cumpliendo el propósito de Dios. Una iglesia que pues este apóstol fue encarcelado y en lugar de ellos deprimirse, pero ¿dónde está Dios para defendernos? Y entonces si a él lo encarcelaron, ¿dónde vamos a ir a parar nosotros? No empezaron con una actitud de estar intimidados, sino cobraron ánimo de predicar el Evangelio. Incluso el apóstol Pablo dice, algunos lo predican por pretexto, otros para hacerme sentir mal, pero sea por pretexto o por verdad, el Evangelio se está predicando, dice. Ahora, entendamos el contexto para darle el valor relevante a la valentía dentro de la expresión de un discípulo de Cristo. La valentía es parte del mensaje que damos con nuestro estilo de vida. No el estar amedrentados o intimidados. Definitivamente el apóstol Pablo enfrentaba oposición. La iglesia misma estaba enfrentando oposición. Seguramente tú estás enfrentando oposición en la predicación del Evangelio. Y seguramente al expandir el Evangelio, enfrentaremos oposición. Pero si algo debe caracterizar a la iglesia de Jesucristo es no estar intimidados, sino con valentía predicar el Evangelio. Entonces vemos aquí que una forma de vida que concuerda y expresa la verdad del Evangelio es la valentía. La valentía entonces revela, muestra ese
poder del Evangelio, ese poder transformador, ese poder que ha venido sobre nosotros y ha cambiado radicalmente nuestra vida. Entonces, la Escritura es clara. Aquí no está hablando de que no va a haber oposición, sino que en medio de la oposición se revela la valentía. Recordemos que aquí está el apóstol Pablo encarcelado escribiendo esto. Hermanos, les dice, ya sea que vaya a verlos o que no, pero ustedes no se comporten dependiendo si llego con ustedes o no estoy con ustedes. Ustedes compórtense como es digno de gente del reino de Dios, dicen otras traducciones. Ustedes compórtense de una manera coherente a la verdad del Evangelio. Está hablando a alguien que está encarcelado, pero no intimidado. Estamos hablando de alguien que está enfrentando una circunstancia difícil en su vida, de estar encarcelado, pero no está intimidado. No ha permitido ser intimidado, sino al contrario, ha cobrado vigor, ha cobrado valentía en la predicación del Evangelio. Y esa valentía se ha contagiado al resto de la iglesia, donde la iglesia cobró ese ánimo para predicar el Evangelio. Es que así como la intimidación o el temor es contagioso, también la valentía es contagiosa. Si el pastor está intimidado, la iglesia puede ser contagiada de intimidación. Si el pastor no evidencia y no testifica de su valentía y de su firmeza, entonces la iglesia no puede estar siendo ministrada y contagiada de esa valentía. Si el pastor está, o la sierva de Dios, pues, si están expresando temor, limitación, intimidación en sus acciones, la iglesia va a tener los mismos temores, porque también tanto el temor es contagioso como la valentía también es contagiosa. Se ministra, se modela, se lleva a las personas a vivir con esa valentía, pero aquí el apóstol Pablo la está modelando. Y entonces, qué interesante, porque incluso esa valentía va a revelar algo que es crucial. Como ya lo leímos en la PDT, esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Pero en la Nueva Versión Internacional Simplificada dice de esta manera: no tengan miedo de sus enemigos, porque esa valentía les mostrará a ellos que van a ser destruidos. Pero a ustedes les mostrará que son salvos gracias a Dios. No me malinterprete, pero la valentía sí muestra que vamos a ser salvos. No estoy diciendo que por esta acción soy salvo, no, pero sí va a mostrar que soy alguien que va a ser salvo. Está evidenciando, pero también está testificando que aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio también van a ser destruidos, como dice esta traducción. Entonces, entendamos que la valentía testifica. La valentía es un mensaje para los que se oponen, pero también para los que se salvan. Para aquellos que actúan en valentía, estoy hablando de valentía dentro del reino de Dios, de los nacidos de nuevo. No estoy hablando de la valentía natural, de aquel que se atrevió a hacer esto, aquel que se atrevió a cruzar no sé qué nadando, cuántos kilómetros, y que qué valiente porque... No se trata de eso. Estamos hablando de la valentía que viene como resultado del espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos ha sido dado. Una valentía para permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. Una valentía que produce una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Una valentía que hace la iglesia que revela verdaderamente el carácter de Cristo.
Entonces, esa valentía testifica, va a mostrar la perdición de aquellos que se oponen, pero la salvación de aquellos que demuestran y viven y expresan esa valentía. Ahora, qué interesante, porque en esta expresión de valentía, me encanta mucho en este contexto que el apóstol Pablo está hablando. Recordemos que enfatizamos que él está encarcelado y que esto ha producido una mayor predicación. Perfecto. Pero luego el apóstol Pablo hace énfasis también en esa valentía, en su determinación del cumplimiento del propósito del Señor. Pero dice en el verso 20, y voy a leerlo en dos traducciones, en la Palabra de Dios para Todos y en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Filipenses 1:20. Mi principal deseo y esperanza no es fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Miren, espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo. Qué interesante, porque el apóstol Pablo dice, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Pero para no fallarle a Cristo se requiere tener el valor necesario para honrarlo, el valor necesario para seguir adelante, el valor necesario para cumplir lo que Él me encomendó. Por eso es que él dice que consideraba su vida no tan importante como el cumplimiento del propósito de Cristo. Por eso es que se resalta en la Escritura la determinación del apóstol Pablo de terminar la carrera, de hacer lo que Cristo le había encomendado. La predicación del Evangelio para él no era un trabajo, no era algo en lo que se desenvolvía de vez en cuando. Era el objetivo de su vida, cumplir ese mandato que Cristo le había dado. ¿Por qué? Porque él está determinado, dice, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. ¿Cuál es tu principal deseo y esperanza? ¿Es igual que el apóstol Pablo de no fallarle a Cristo? No estamos hablando de un aspecto sentimental. Señor, yo no te quiero fallar. No estamos hablando de una cuestión emocional. Estamos hablando de determinaciones. El apóstol Pablo está determinado en no fallarle a Cristo. Y para cumplir esa determinación necesita un aspecto fundamental, el valor. El valor de seguir anunciando el Evangelio. El valor de permanecer firme en el diseño, el valor de no dejarse influenciar por cualquier otro, el valor de que nada lo saque del diseño y del propósito de Dios. Es que se requiere valor para permanecer, se requiere valentía para seguir adelante, se requiere valentía para cumplir lo que el Señor te llamó a hacer. Recordemos que cuando hablamos de valentía, hablamos de sabiduría aplicada también. La valentía no está exenta de la aplicación de sabiduría. Ya vamos a resaltar esto. Pero en la Nueva Versión Internacional Simplificada, solo resalto la parte que quiero mencionar. Ahora y siempre quiero ser valiente, dice. Ahora y siempre quiero ser valiente, para que Cristo sea grandemente alabado por medio de mí. Fíjense bien. Esto está hablando de determinación. Ahora y siempre quiero ser valiente. Pero ¿cuál es el objetivo de su determinación? Para que Cristo sea grandemente alabado por medio de mí. El apóstol Pablo está determinado, está bien definido en que su vida glorifique a Cristo. ¿Y cómo? Se requiere ser valiente. Es que sin valentía,
estamos hablando de la valentía que viene por medio del Espíritu que hemos recibido, sin valentía es imposible que nuestra vida glorifique a Cristo. Dicho de otra manera, para darme a entender, una vida de temor no glorifica a Cristo. Una vida intimidada por el enemigo no glorifica a Cristo. Un discípulo amedrentado por las circunstancias y las experiencias que enfrenta en la vida o en el ministerio no glorifica a Cristo. Pero un discípulo que actúa con valentía, con el poder que ha recibido del Espíritu de Dios, este glorifica a Jesucristo. Y entonces él dice, ahora y siempre quiero ser valiente, porque él entiende que la valentía es crucial para que Cristo sea grandemente alabado por medio de mí. Que todo lo que él haga glorifique el nombre del Señor. Que la predicación, los enfermos siendo sanos, la expansión del Evangelio, la apertura de iglesias y cuántas cosas que sucedían a través del ministerio del apóstol Pablo, Jesucristo fuera glorificado. Pero el ingrediente crucial que no podía faltar era la valentía. Es que entendemos que en el cumplimiento del plan y del propósito del Señor vienen circunstancias, vienen ataques, el enemigo siempre estará buscando la forma de paralizar el cumplimiento de tu llamado. El enemigo siempre estará buscando la forma de detener el crecimiento espiritual en tu vida. El enemigo siempre estará buscando la forma en distraerte para que no sigas avanzando en la verdad de Dios. El enemigo siempre estará buscando la forma de paralizarte y de que tú ya no sigas desarrollando los dones, los talentos, el ministerio y la capacidad que el Señor te ha dado. Es interesante y me encanta mucho el ejemplo del apóstol Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, versículo 13. Recordemos que aquí ellos acaban de sanar a aquel cojo y ahora está saltando, alabando a Dios, la gente está maravillada, se agolpó la multitud, ellos están predicando el Evangelio. Y dice en el verso 13, lo leo en la Dios habla hoy. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Qué tremendo, porque el que no hayan sido, o el que hayan sido sin estudios ni cultura, como dice esta traducción, no los dejó intimidados ni paralizados en su crecimiento. No fue la excusa para no avanzar. Ellos no dijeron, por ejemplo, bueno, es que nunca tuvimos la oportunidad de estudiar, no recibimos los mismos cursos y la capacitación, pues no crecí en un nivel social adecuado, entonces, pues no aspiro a grandes cosas, no voy a poder hablar con elocuencia o con pasión o autoridad porque pues no fui preparado. No, eso no sirvió de excusa para ellos. Es que el estar con Cristo cambia tu vida. Aunque fueron sin estudios, pero no se quedaron hablando como gente sin estudios. Aunque fueron sin cultura, pero no se quedaron viviendo como gente sin cultura. Sino hubo una transformación en su vida. No permitieron que este comienzo, debido al lugar donde nacieron, el entorno en que nacieron, la familia en que nacieron, cualquier cosa, no impidiera su crecimiento espiritual. Ahora ellos están predicando con valentía, dice. Qué interesante, porque lo que está pasando aquí, ya hice un poco de contexto, sanaron a aquel cojo, ahora está saltando y adorando a Dios, la multitud los buscó, están oyendo la predicación,
Y en medio de la predicación, dice el inicio de este capítulo 4, que aún ellos predicando y los llegan a aprisionar. Esta gente enviada por los principales los lleva, pero aún así, esta gente que había oído, a pesar de que interrumpieron el mensaje, por así decir, se convirtieron, dice la Escritura, como 5,000 hombres. ¿Qué hubiera pasado si hubieran quedado ahí? Pero se los llevaron, los encarcelaron ese día y al otro día los convocan, dice el sumo sacerdote, los gobernantes, toda la familia de los sacerdotes, y menciona algunos nombres ahí de gente principal religiosa, gente con autoridad, gente que se sentía con la autoridad de intimidar a cualquiera. Esta gente, si convocaba a alguien, ellos determinaban las cosas, ellos establecían lo que querían, y la gente por temor, esto lo vemos en la Escritura, la gente siempre por temor al sacerdote, por temor a los religiosos, siempre se permitían ser amedrentados. Esta gente estaba acostumbrada a amedrentar y a atemorizar a cualquiera. Si esta gente prohibía algo, la gente tenía o regularmente obedecía lo que ellos estaban imponiendo. Pero no fue el caso de un Pedro y de un Juan. Los llaman para atemorizarlos. El objetivo era paralizar la predicación del Evangelio. El objetivo era atemorizarlos, intimidar la actitud que ellos tenían de seguir predicando. Sin embargo, dice la Escritura, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, no está hablando de cuando hablaban a la multitud, cuando les hablaban a ellos. Es que ellos, después de ser encarcelados, no venían ahí todos tímidos y miedosos porque acababan de salir de la cárcel. No. Les preguntan que con la autoridad y en nombre de quién habían sanado a este enfermo. Y ellos con valentía, llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicarles a ellos, a revelar el pecado de ellos y a revelar que en ningún otro hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesucristo. ¡Qué mensaje tan tremendo el que ellos dan! Pero es interesante, dice, vieron la valentía con que hablaron Pedro y Juan. Pero es que la clave está en el verso 8. Pedro, lleno del Espíritu, dice. Con razón. Es que Pedro no recibió un espíritu de cobardía. Pedro recibió un espíritu de poder. Y por eso se levanta con el poder del Espíritu a hablar con valentía el mensaje del Evangelio. No importa si las personas tenían una autoridad religiosa, no importa a cuántos habían amedrentado, no importa las amenazas o cosas que estuvieran diciendo, les estaban prohibiendo. Esta gente creía que podía ejercer autoridad sobre ellos. Sin embargo, ellos entendían que era menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Ellos tenían claridad de quién era su autoridad, no los hombres, no una autoridad humana, no una autoridad religiosa, sino la voluntad del Señor. Pero se requiere valentía para mantenerse firmes en medio de esta circunstancia. Quizá la mayoría, después de haber sido encarcelado y ahora los citan, los convocan, les prohíben, los amenazan y dicen, está bien, pues voy a ser más cuidadoso, tal vez mejor me voy a ir a predicar a otro lado. No, ellos expusieron la verdad del Evangelio ante estos gobernantes. Esa clase de discípulos de Cristo son los que se requieren para este tiempo. Discípulos con valentía, discípulos con el carácter de Cristo de no amedrentarse ante ninguna circunstancia, sino predicar la verdad del Evangelio, con toda certeza, con toda autoridad, pero con toda sabiduría. Recuerden, la sabiduría siempre acompaña a la valentía.
La valentía no puede ser una excusa para ser imprudente. La valentía no puede ser una herramienta que yo utilice para justificar un desorden de lo que yo haga. Es que estoy hablando con valentía. Sí, pues, pero también fue imprudente. No, esa mezcla no es la mezcla que quiere el Señor que expresemos. Valientes, pero con sabiduría, con inteligencia, sin temor, con revelación, con la dirección del Espíritu, es que se expresa la valentía que viene de Él. Pedro en el capítulo 2 se pone en pie juntamente con los otros apóstoles y dice: varones hermanos, esto que ustedes ven es el cumplimiento de lo que el profeta Joel anunció. Y empieza a predicar con valentía y con autoridad. Pero aplicó revelación, entendimiento, sabiduría. La valentía tiene que ir acompañado de esa sabiduría, de esa prudencia. La valentía no puede estar acompañada de imprudencias, de desórdenes, de un mal carácter. Es que confundimos. Es que yo soy valiente, sí, pero hice daño. Es que yo actué con valentía. Mire, apóstol, yo confronté, sí, pero dejé dañado el corazón de las personas. Y tenemos que entender que la valentía debe aplicarse con sabiduría. Entonces, en la ejecución del ministerio necesitamos vivir y ejercer valentía. Es que el enemigo siempre está buscando la forma, la intención de desviarte a ti o desviar a la congregación, de desviar a los discípulos a que hagan las cosas con un diseño distinto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo está acechando, buscando cómo confundir y desviar de la iglesia la fidelidad a Cristo. Un ejemplo que me parece sumamente interesante es la falta de valentía de Aarón en aquel momento cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. En Éxodo 32, versículo 21 al 25 dice así: y dijo Moisés a Aarón, esto es cuando ya Moisés regresó: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. La falta de valentía es permisiva del pecado. Cuando hay falta de valentía, entonces se consiente y se permite el pecado. Elí, vemos otro caso, fue permisivo con el pecado de sus hijos. Faltó valentía en confrontar, en corregir, en encauzar las acciones dentro del templo que fueran agradables a Dios. Que la vida de sus hijos y de su familia honrara y dignificara el nombre de Dios. Por eso el Señor les dice, es que nunca los estorbaste, porque le faltó valentía, le faltó carácter para corregir, para prohibir. Ahora, muchas veces encontramos a siervos y siervas de Dios que, con tal de que sus hijos estén involucrados, no importa si están haciendo algo malo, si están en desobediencia, si están en rebeldía, pero que ellos ministren, que ellos participen, que ellos hagan esto, que ellos se involucren. Incluso pudiéramos hablar hasta del mismo pastor o de la sierva de Dios.
tal vez en desobediencia, tal vez en pecado, tal vez en una actitud de rebeldía, pero pues, ella tiene que predicar, ella es la que tiene que enseñar, porque es mi esposa. Porque falta valentía para no permitir el pecado en nosotros como familia, en el grupo El Pastor. ¿Cuánto ejemplo se ha puesto en los músicos, por ejemplo? ¿Verdad? Que si corrige al tecladista se le va de la iglesia y entonces prefiere no corregirlo con tal de que siga tocando. No, es mejor que te quedes sin músicos, pero que se honre y se glorifique a Dios en la iglesia. ¿De qué te sirve tener todo un equipo de adoración si están en pecado? Si están en rebeldía, si están en desobediencia? ¿De qué te sirve tener una asistencia pastoral si te está influenciando de una manera correcta a desviarte del diseño de Dios? ¿De qué te sirve tener discipuladores si están cometiendo algún pecado o no están haciendo las cosas en el orden de Dios? Se requiere valentía para encauzar, para corregir. Hablé primero de que la valentía requiere sabiduría. Nadie vaya a tomar esto como excusa, decir el apóstol habló de valentía y aquí pues agarro machete y quito todo. No. Eso es imprudencia. Quizás están así por falta de valentía en tu carácter de confrontar. Quizás están así por falta de un discipulado correcto. Quizás están así por falta de un alimento espiritual adecuado. Y eso es lo que hay que corregir, eso es valentía. Que un discípulo esté mal, también requiere valentía para corregir mis errores de por qué él está mal. Quizá es falta de un alimento, quizá es falta de una orientación correcta en la palabra de Dios, en el diseño. Quizá tiene que ver con una expresión mala mía del carácter de una forma incorrecta. En una ocasión alguien me dijo, mire apóstol, fíjese que yo quiero entender lo del bautismo, pero ya me están atacando en la iglesia, yo soy parte del grupo El Pastor y ya ni me hablan, ahora me tratan de rebelde. Y yo lo que pasa es que no lo he entendido, me dijo. Y entonces yo no voy a hacer algo que no he entendido solo por quedar bien con ellos. Estaba mejor esta persona en un mejor entendimiento que el mismo pastor y el grupo del pastor. Porque todos empezaron a acusar y atacar porque no quería bautizarse. La empezaron a tildar de rebelde. Pero lo que pasa es que no había sido enseñada esta persona de una manera correcta. Le di directrices de qué debía hacer. A la semana me dice, apóstol, lo entendí. Quiero bautizarme. Quiero nacer de nuevo, porque ya lo entendí a la luz de la palabra. ¿Qué había pasado? No estoy justificando una actitud de rebeldía. Lo que estoy diciendo es que esta falta de acción de la persona no era reflejo de rebeldía, era reflejo de un mal discipulado. Entonces se requiere valentía para corregir. Si soy yo el que estoy discipulando mal, pues valentía para corregirme y que los discípulos bien nutridos y alimentados, pues crezcan y actúen correctamente. O si en todo caso se está enseñando de una manera correcta, pero hay rebeldía, hay pecado, hay desorden, entonces se requiere valentía para corregir. ¿Qué pasó entonces aquí con Aarón? Vemos a Aarón entonces enfrentando una situación. Moisés se fue. Recuerden ustedes que pasó 40 días y 40 noches en el monte, en la presencia de Dios. Entonces, el pueblo se desesperó. Ya más de un mes y no regresaba, porque ellos no sabían cuánto tiempo. Ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos solo sabían que se había subido al monte y que no regresaba. Empezaron a suponer y a asumir que se había muerto, quizá. Lo cierto es que se acercaron a Aarón y todo el pueblo dice, haznos dioses para que nos guíen por el desierto. Aarón, por falta de valentía, consintió la rebeldía del pueblo y en lugar de encauzarlos, de corregirlos, de enseñar fe, empieza a acoplarse a la rebeldía de ellos.
¿Tienen oro? Tráiganmelo. Es interesante la forma en que la Escritura lo menciona, y lo revisé en todas las traducciones, y en todas las traducciones dice lo mismo. Aarón se justifica en que él solo echó el oro al fuego y salió el becerro, dice. No, tuvo que haber habido un trabajo, una determinación, moldear, martillar, dar forma. Hubo intención, no fue casualidad, no, esto salió pues, no, hubo intención. Y entonces, cuando está Moisés en la presencia del Señor, Dios le dice, tienes que bajar ya porque el pueblo se ha rebelado. Y cuando Moisés llega y encuentra este gran pecado, desafía a Aarón y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo lleves a cometer tan grande pecado? La falta de carácter y de valentía de quien estaba a cargo en ese momento permitió que el pueblo cayera en pecado. Si algo necesitamos en Misión Cristiana del Calvario son siervos y siervas de Dios, discipuladores y por supuesto toda la iglesia con el carácter firme para no permitir el pecado, para no consentir las cosas que están fuera de orden. Una de las cosas que Dios más demanda en las iglesias de Apocalipsis es la falta de carácter, el ser permisivos, el dejar ese desorden que está sucediendo en las iglesias. Menciono dos ejemplos que están sumamente claros, pero al analizar las demás iglesias encontramos que al final repercute en el mismo problema. Pero en Apocalipsis 2:20, en la PDT, dice así: pero tengo esto en tu contra, permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Préstele atención a esa expresión, permites que esta mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Es que en la iglesia de Jesucristo, ninguno estamos para hacer lo que queremos. Estamos para hacer lo que Dios quiere. Estamos para hacer lo que Dios ha determinado. Es que esta es mi iglesia y yo hago lo que quiero porque yo soy el pastor. Estás en pecado. Es que yo soy discipulador y aquí en el grupo se enseña lo que yo quiero. Estás en pecado. Porque la iglesia ni es tuya ni es mía. La iglesia es de Jesucristo. Y la iglesia debe vivir y debe hacer lo que fue establecido por Dios. No por nuestras ocurrencias, por nuestros deseos. Y aquí, esta mujer estaba haciendo lo que quería, pero la iglesia, el siervo de Dios, está permitiendo que se haga lo que quiere. No permitas que se haga lo que se quiere en la iglesia. Estoy hablando de desorden. Estoy hablando de fuera de diseño. No permitas que en el grupo de comunión familiar, mire hermano, pues es que yo digo que, ¿por qué mejor no lo hacemos de otra manera? O pastor, mire, ¿por qué no actuamos de otra manera? Mire que esos coros no me gustan, cantemos mejor estos coros que a nosotros nos gustan. Mejor hagamos esto, mejor hagamos lo otro, porque así queremos nosotros. Es que mire, eso que viene de allá arriba no nos gusta, Estás en pecado, no permitas el pecado. Como lo permitió Aarón. Todo lo contrario a este ejemplo de Aarón, vemos el caso del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, y lo leo en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, qué interesante, está hablando de Pedro, le reclamé su comportamiento y le dije que hacía mal. Y es que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, Pedro acostumbraba comer con los no judíos. Sin embargo, cuando ellos llegaron, dejó de hacerlo y se separó de los no judíos. Aquí está el problema. Les tenía miedo a los judíos que insistían en la necesidad de circuncidarse. Entonces los demás judíos hicieron lo mismo que Pedro y hasta el mismo Bernabé se les unió. Esa conducta me pareció hipócrita. Pude ver que no actuaban correctamente,
pues no era lo que enseñábamos con el mensaje de las buenas noticias. Entonces le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar la religión judía? Miren qué interesante. El apóstol Pablo tiene claridad. Lo vimos en Filipenses, pero ahora aquí en Gálatas, él hace referencia que no era lo que enseñaban con el mensaje de la buena noticia. La actitud en este momento de Pedro, de Bernabé y de otros no era coherente a la verdad del Evangelio. Él lo vio como hipocresía, y la hipocresía jamás es una expresión del Evangelio. La hipocresía es una expresión de la carne, no del Evangelio de Jesucristo. Y entonces aquí ve hipocresía. Pedro acostumbraba comer con los no judíos, pero cuando llegan los judíos, dice claramente aquí, les tenía miedo. Y es que el temor permite y abre puerta al pecado. El temor permite la hipocresía. El temor da lugar a las apariencias. El temor tiene como objetivo paralizar tu expresión que glorifica a Jesucristo. Entonces, este temor, Pedro lo permitió. Los judíos siempre estaban amenazando y querían que todos los gentiles se circuncidaran como ellos. Estaban judaizando a los gentiles. Bueno, esto sigue pasando hoy en día en el mundo. Por eso es que muchas iglesias cayeron en lo mesiánico. Gracias a Dios el Señor nos ha guardado como Misión Cristiana del Calvario de no adoptar ese tipo de cosas. Ya hay pastores en otros, en todos los países ya usando ropa o accesorios tipo judío y empezando a judaizar a la iglesia. No, eso es desorden. El judío queriendo judaizar al gentil. Como que si por ser judíos viniera la salvación. Que de ahí vino Cristo, que fue la salvación, es otra cosa. Pero es por el reconocimiento del señorío de Cristo que viene la salvación para el judío y para el que no es judío. Así que ni el judío se salva por ser judío si no reconoce a Jesucristo como Señor, no digamos el gentil, sino es a través del reconocimiento del señorío de Cristo. Pero entonces, Pedro, por temor a los judíos, empieza a actuar de una manera hipócrita. Había algo en él que surgió, que permitió, no fue vigilante. Y entonces, por miedo, actuó fuera del diseño. El miedo los llevó a hacer cosas totalmente contrarias a la verdad del Evangelio. Por miedo cayó en hipocresía. Y lo peor es que por miedo contagió a otros. Pero se necesitaba un apóstol Pablo que tuviera la valentía de confrontar incluso a un apóstol Pedro. Un hombre de Dios, indudablemente. Importantísimo en su ministerio, sí, pero aquí había caído en un desorden. Si Pablo no hubiera tenido la valentía de corregirlo, lo deja allí metido en ese problema. Pero lo ayudó, la valentía de un Pablo ayudó a un Pedro en esta expresión de temor. Lo sacó de ahí. Es que la valentía que tú reveles en la manifestación de tu ministerio y del llamado que Dios te ha dado va a impedir que la gente viva y caiga en una vida fuera del orden y del diseño establecido por Dios. Va a mantener a la gente en el orden, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al grupo, el pastor, asistencia pastoral, a los discipuladores, a los discípulos, los va a mantener en una vida que glorifica a Dios. Pero se requiere valentía. Recuerden que la astucia del enemigo es atar al hombre fuerte para poder saquear la casa. Cuando estorba la autoridad, entonces se permite que él pueda saquear la casa. Se requiere
hombres y mujeres que expresen la autoridad de Jesucristo para no permitir ninguna acechanza del enemigo. Es que termino con esto, Proverbios 24:10 en la traducción lenguaje actual. Este es el carácter de la gente que debe expresar el reino de Dios. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. En el mundo tendréis aflicción, les dijo Cristo, pero confiad, sean valientes, no se atemoricen, no se amedrenten por las circunstancias. ¿Y enfrentaron circunstancias? Sí, muchísimas. Pero vemos a hombres y mujeres, a una iglesia en el libro de los Hechos, expandiendo el evangelio, conquistando, sanando a los enfermos, abriendo nuevas iglesias, multiplicación de discípulos, sucedía todo el tiempo por causa de hombres y mujeres, que aunque los persiguieran, porque ellos estaban experimentando aquella persecución por causa de la muerte de Esteban, ¿recuerda? Pero aún así la iglesia iba predicando. Es que en el cumplimiento del plan de Dios se requiere valentía. Pero la clave está en la llenura del Espíritu. Porque es el Espíritu que sí hemos recibido, un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que Dios quiere que tú y yo manifestemos para el cumplimiento de su plan. Hombres y mujeres valientes en obedecer al Señor. Hombres y mujeres valientes en mantenernos en el orden establecido por Dios. Se requiere valentía para permanecer, se requiere valentía para avanzar, se requiere valentía para conquistar, y ese es el espíritu de poder que hemos recibido en nosotros por medio de su Espíritu. Padre, muchísimas gracias, porque estás levantando una iglesia valiente con el carácter de Cristo para conquistar las naciones, para expandir el reino de Dios, para que la predicación del Evangelio llegue a toda criatura y las multitudes puedan venir al reconocimiento del señorío de Cristo. Es esa iglesia valiente, esos hombres y mujeres valientes que van a conquistar y van a poseer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tengamos la valentía de corregirnos a nosotros mismos en primer lugar. Que tengamos la valentía de corregir a los demás en el temor de Dios y con la sabiduría de Dios. Que tengamos la valentía de conquistar y poseer lo que nos llamaste a poseer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que